El presidente de Estados Unidos quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. NAFTA has been a catastrophe for our country. It's been a catastrophe for our workers and our jobs and our companies. They're leaving our country. La renegociación del TLC afectará a ambos países. Los agricultores estadounidenses están preocupados por el posible cierre de la frontera comercial. La eventual cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte golpearía las exportaciones en Estados Unidos. Tan solo en el último año, México exportó 1.900 millones de dólares de tomate, 1.700 millones de dólares de aguacate y poco más de 1.000 millones de dólares de fresas y frambuesas. De acuerdo con el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, las exportaciones mexicanas de productos agropecuarios fueron de 30.000 millones de dólares en 2016 y esperan que este año se llegue a los 32.000 millones de dólares, lo que significaría ingresos superiores a la venta de petróleo, turismo o remesas. México tiene 40 alternativas más para comercializar productos del campo. Analiza fortalecer su comercio con Argentina, Brasil, Rusia, países de Europa del Este, Asia y Medio Oriente. Y hoy vamos a platicar cuáles son estas opciones para poder hacer negocios, para poder comprar productos no solo a Estados Unidos, sino a otros países del mundo. Está con nosotros el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa. Pepe Calzada, qué gusto. ¿Cómo estás, Viviana? Buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Pues a ver, la verdad es que en toda esta cuestión que tiene que ver con la renegociación o la modernización del Tratado de Libre Comercio, primero México empieza en una posición de fuerza. El sector agroalimentario de México ha venido creciendo muy bien durante los últimos 20 años, digamos a raíz del TLC. El año pasado exportamos al mundo más de 29.000 millones de dólares, casi 30.000 millones de dólares. ¿Cuánto de eso no a Estados Unidos? A Estados Unidos le enviamos el 78%. Es decir, necesitamos diversificar y es una cuestión que reconocemos. Ha habido un esfuerzo diversificador, pero no suficiente, y estamos buscando otros mercados, tanto para vender esos casi 30.000 millones de dólares como para comprar. A ver, pero en esto, lo que decíamos, Pepe Calzada, buenas noches, lo que decíamos, vas a ir a Buenos Aires, vas a ir a Argentina, hay un ofrecimiento para ir a Rusia, son mercados muy grandes, muy importantes y que demuestran que, bueno, ojalá salga todo bien con el Tratado de Libre Comercio, ojalá las negociaciones, decía el presidente en una reunión que estuvimos ayer, espera que se realicen, desea que se realicen entre junio y diciembre. Pero si no es así, y mientras eso sucede, hay mercados para vender y mercados para comprar. Absolutamente. Porque es la posición de fuerza que tú señalabas. Absolutamente, y a nuestros consumidores, porque finalmente los tratados comerciales tienen que ver, al final del camino, con el consumidor y con el productor, pero más con el consumidor, que tenga productos de todas partes a precios accesibles, que tenga la forma y la manera de poder elegir entre productos, entre precios y calidades. Y hoy tenemos ahorita la gran prioridad, la gran estrategia que nos ha instruido el presidente de la República es de ver alternativas en el mundo. Por ejemplo, Argentina es un gran productor de soya y de maíz. Le compramos soya y maíz a Estados Unidos. Rusia es un gran productor de trigo. Tenemos que ir a Rusia para ver alternativas de compra y también venderle a Rusia carne. Y venderle a otros países aguacates. Ahora, ¿qué tan real es eso? Platicamos hace unos días y hay gente que te dice con toda razón, oye, pero los fletes van a ser carísimos, es diferente vender junto a la frontera que vender a 10.000 kilómetros de distancia. A ver, la verdad de las cosas es que cada vez más los costos de transporte han disminuido. En barcos que traen 50, 70.000 toneladas de maíz, pues el costo final del flete ya es muy bajo. Perfectamente bien pueden llegar a Progreso, si cruzan por Panamá a Salina Cruz, los barcos que vengan pues, de Sudamérica, tanto de Brasil como de Argentina. Podemos importar los dos productos que te mencionaba, soya o maíz, nada más por citar algunos. Y al final del camino lo que nos interesa en el gobierno es que tanto los productores mexicanos
como los compradores mexicanos tengan alternativas. Pero también, Pepe, por ejemplo, con el dólar tan fuerte como lo tenemos y tan alto, finalmente ahí se compensa. Si compras de Argentina, te va a acabar saliendo a lo que te salía cuando Sí. comprabas en Estados A ver, Unidos. y finalmente es una decisión del comprador, pero lo que queremos es que el gobierno les dé opciones. Decirles, no solamente hay una opción, hay más opciones en el mundo. Ustedes tienen la oportunidad en este momento de tomar una determinación y esa es una labor muy importante por parte del gobierno. Lo que dices es muy importante también porque la gente dice, México va a comprar granos. No, México no compra los El granos. gobierno no compra, Que, sí. Lo que ustedes tienen que Exacto. hacer y lo que hace el gobierno es abrirle las puertas, mostrarle caminos y que los grandes importadores y exportadores Tomen su determinación. conozcan que están en esos mercados, ¿no? Exacto, y que los productores y los compradores sepan que el gobierno está de su lado. Por ejemplo, vamos a ir a Japón, a la feria de alimentos de las más grandes del mundo, se llama Foodex, donde se está vendiendo ahorita tequila, aguacate, cerveza, carne de cerdo, carne de res, etcétera. Queremos abrir más brecha, más mercado. Vamos a ir a China, queremos ir a Sudamérica, queremos hacer un viaje, los subsecretarios o los directores generales, a Colombia, con quien queremos fortalecer el comercio. Queremos ir a Guatemala, de donde estamos importando bovinos, toros en pie, para hacer aquí después los filetes que después exportamos a Estados Unidos o al resto del mundo. Es decir, queremos intensificar mucho más la labor de la Zagarpa como un localizador de mercados potenciales para comprar, para vender y también, por supuesto, un facilitador para el comercio internacional. ¿Qué tanto le podría afectar, por ejemplo, a Estados Unidos que México le deje de comprar ciertos productos? Me imagino que muchos productores, sobre todo agrícolas, van a estar furiosos. A ver, el comercio agrícola entre Estados Unidos y México, y más allá del agrícola, el agroindustrial, es conveniente para ambas naciones. Reconocemos a los productores de los Estados Unidos. Hoy el tema no es los productores de aquí o de allá, es un tema que tiene que ver con su política. Pues con una política, ¿no?, que está empezando. Y los reconocemos y tenemos una gran comunicación con ellos. Si cambiara la política comercial agroalimentaria, yo creo que a los dos países nos afectaría. Sin embargo, también México, hay que decirlo, tiene un superávit comercial con los Estados Unidos en agroalimentos de 6,000 millones de dólares. A ver, cuando empezamos el Tratado de Libre Comercio exportábamos 4,000 millones de dólares. Hoy exportamos casi 30,000 millones de dólares. Es decir, hemos crecido de manera sustantiva en estos últimos poco más de 20 años. Ha sido un comercio conveniente y así lo reconocemos productores y consumidores. Yo espero que las cosas... Pero también le importamos agroalimentos muchos de Estados Unidos. Sí, pero tenemos... ¿Cuánto se importa? Yo creo que le compramos unos 20,000 millones de dólares a Estados Unidos, pero le vendemos 26,000. O sea, a Estados Unidos le vendemos 1,500 millones de pesos por día de alimentos. O sea, estás hablando de 46,000 millones Sí, de comercio bilateral. exactamente. Es una cantidad enorme. Enorme. Pero ahora nada más enorme. son 6,000 millones de diferencia, o sea, tampoco es entre Estados Unidos y, o sea, de lo que Estados Unidos y México, tampoco es tanto. Sí, es mucho. No, a lo que yo digo es que no es como que Estados Unidos nos esté haciendo un favor, nosotros también les No, vendemos no, no. muchísimo a Estados Unidos. Exacto, es decir, nosotros somos buenos vendedores, pero también Y buenos somos muy buenos consumidores. compradores. No, Es a lo que voy, o sea, y el somos punto- grandes socios comerciales. Y el punto es que los que se benefician de eso son los consumidores estadounidenses, Exacto. porque si tuvieran que comprar en otros lugares la enorme cantidad de cosas que les vendemos, A ver, los precios sí se les Exportamos, dispararían. Jorge, casi 16,000 millones de dólares de hortalizas. A ver, México, por Lechugas, ejemplo, tomates, pepinos, pimiento morrón. Que eso mata la tesis también de quienes decían el Tratado de Libre, recordarás, hace 20 Va a acabar años, con el va a campo. acabar con el campo mexicano, al contrario, lo ha potencializado. Al contrario. O sea, ¿no? el valor del campo mexicano es cercano a los 100,000 millones de dólares. si Estados Unidos nos impone un impuesto para importar nosotros nuestros productos hacia allá, ¿México va a hacer exactamente lo A mismo? ver, bajo las reglas de la OMC, Viviana, a nosotros nos podrían imponer unas tarifas, unas cuotas por ahí del 7%. Y bajo esas mismas reglas nosotros unas tarifas o aranceles por ahí del 20%. Es decir, ¿para qué modificar algo o tratar de arreglar algo que no está descompuesto, Que que va a funciona pagar el bien? consumidor, como bien dice Pero que Jorge. además va a afectar a los productores de ambos lados de la frontera. Oye, a Ese ver, es- un punto que va con la coyuntura relacionado con esto. Se ha dicho mucho de que ya nos están cerrando la frontera para el aguacate, para otros productos, que en la frontera están retrasando el ingreso de productos agroalimentarios mexicanos. ¿Es verdad o no? La verdad es que no.
La verdad es que eso no. no está ocurriendo. No está ocurriendo. Es decir, en una exportación de 1.500 millones de pesos, imagínense el número de trailers que hay. Hay algunos trailers que no traen todos los papeles o que traen algún problema, alguna cuestión particular de ese embarque. Que ha pasado siempre. Que ha pasado siempre y que sucede diario de aquí para allá y de allá para acá. Que no traen la guía, etcétera. Hubo un embarque de aguacate de Jalisco que no se le permitió el paso a los Estados Unidos, pero el aguacate de Jalisco tiene 100 años que no se puede exportar a los Estados Unidos. Es decir, más bien hubo una cuestión administrativa que salió, digamos, de control o que no hubo una previsión adecuada, pero no es que hayan echado para atrás un embarque, digamos, de exportaciones tradicionales. Eso nunca se ha podido hacer. Y yo he platicado con los productores de aguacate de Jalisco y lo entienden perfectamente bien. Es decir, no ha habido represalias ni circunstancias que nos hagan suponer que hay una agresión en contra de las exportaciones mexicanas del campo. La verdad es que no. El tema tiene que ver con política pública a futuro y el gobierno federal tiene que tomar previsiones para no quedarnos con los brazos cruzados y únicamente pues ver qué viene de allá para acá. Los mexicanos tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos y hoy defender la cancha que le ha costado tanto trabajo a los productores mexicanos hacer crecer. Ahora, en ese sentido, lo que tú decías, se va a Japón, se va a Rusia, se va a Argentina, se ven en distintos países. ¿Qué oportunidades? ¿No tiene que implicar eso decir le dejamos de comprar a Estados Unidos o le dejamos de vender a Estados Unidos? Al contrario, lo que se está ampliando es el mercado. Tú nos platicabas, por ejemplo, de la forma en que, de las ofertas que existen, por ejemplo, para la compra de carne. Sí, de Rusia. Parte del mercado ruso de carne mexicana. Por ejemplo, el ministro del Campo, el ministro de Agricultura de Rusia, nos comentaba que ellos querían comprarle a México 300,000 toneladas de carne de res. A ver, México le vende al mundo 300,000 toneladas, un poquito más, 310,000, 320,000 toneladas de carne, pero de res, de ave, de cerdo, etcétera. Ellos quieren 300,000 nada más de res. Y estamos ahorita ya por enviar el primer embarque de carne de res a la península arábiga, los países de península arábiga que fuimos a visitar hace un par de meses, en una cuestión exploratoria y que hoy se va a concretar en ventas por ahí de los 120 millones de dólares. Es decir, hay mucho mercado en el mundo que valora muy bien los productos mexicanos. Hay que ofrecerle por parte del gobierno federal las alternativas para que las personas puedan utilizar estos nuevos canales. En todo este marco, ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que no está funcionando en todo el sector agropecuario mexicano? Como que hay un México, ocurre en todo, pero hay un México de primer mundo en el sector agropecuario y hay un México con economías de subsistencia. Sí, a ver, lo reconozco. ¿Y cómo se cambia? ¿Cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede integrar esas economías? Hay dos grandes esferas en el campo mexicano, la de los medianos y grandes productores que exportan, que van al mundo, y la de los pequeños productores que tienen en muchas ocasiones, Jorge, pequeños núcleos de producción. Digamos, el 77% del territorio cultivado o cultivable en México es de menos de 5 hectáreas. ¿Y cómo apoyar precisamente a esos pequeños productores? Hay estrategias que tiene la Zagarpa de pequeños productores, digamos en huertos de traspatio, un poco más grandes productores, con estrategias que tienen que ver con pequeñas unidades de producción, tanto agrícolas como pecuarias, es decir, también ofrecemos, hay programas para cuestiones que tienen que ver con ganado, pero la estrategia tiene que ver fundamentalmente con tecnificación. La tecnificación en el campo mexicano es una parte fundamental y yo creo que por eso también, Jorge, a lo largo de estos 20 años que hemos ido al Tratado de Libre Comercio, México creció su producción de manera sustantiva, porque México se dedicó a tecnificar. No solamente el gobierno, la labor sustantiva la hicieron los productores, pero por eso hoy somos superavitarios. Por primera ocasión, en 21 años prácticamente, México exporta más de lo que importa, fundamentalmente por cuestiones que tienen que ver con tecnificación. Aunque algunos productos hay quienes se cortan las venas, porque dicen, estamos importando maíz. Bueno, sí, pero estamos exportando otro tipo de cosas. Sí. No se puede tener solamente un monocultivo de maíz. Pues ojalá, no tiene sentido. Ojalá se produjera absolutamente todo lo que consumimos, pero en la mezcla general de la producción total de los productos del campo mexicano, México tiene un superávit por más de 3,000 millones de dólares. Con Estados Unidos 6,000,
pero con el mundo un poco más de 3,000 millones de dólares, lo cual es un balance, lo cual es una cifra muy importante para el campo mexicano, por primera ocasión en la historia. Y reitero, ¿Cuál es el producto estrella, lo que más se exporta a México? lo que más exporta a México, número 1, cerveza, es el producto número 1 de exportación. Número 2 es jitomate. El número 3 es aguacate. El número 4 es la carne. El 5 es el tequila. Más o menos por ahí va. Pero la cerveza es campeones. Somos, Ya con eso le hiciste un buen tequila, una cerveza y una carne, ya con eso puedes subsistir. somos el tercer productor y el principal exportador de cerveza del mundo. Esa es la dimensión que tiene México en ese ámbito. Oye, finalmente, ¿cómo ves el escenario? Nos quedan un par de minutos. ¿Cómo ves el escenario de negociación? Decíamos, el presidente decía ayer, comentaba ayer de estos temas, en una reunión que tuvo con periodistas, decía, bueno, hasta junio no va a haber negociación. Quién sabe si comienza en junio, quizás puede ser corta, larga, no sabemos, no hay incertidumbre sobre eso, porque hay incertidumbre aparentemente en el propio equipo de Donald Trump sobre lo que se va a hacer en esos temas. Pero ¿cómo ves el escenario? Lo que tú estás presentando aquí es un escenario muy optimista para el sector. Yo creo que nosotros tenemos una gran fortaleza en el sector agroalimentario, pero en el sector comercio en términos generales, manufacturero, agro, etcétera. Y yo te puedo garantizar, Jorge, Viviana, que hoy con todo este debate que ha habido, con la circunstancia del cambio de políticas públicas que se ha planteado, hoy conocen más el potencial de México en Estados Unidos que antes, que hace 6 meses. Hoy saben mucho mejor la importancia que tiene México en la economía de los Estados Unidos, que los mexicanos que viven en los Estados Unidos producen el 8% del PIB. El comercio bilateral que tenemos con Estados Unidos es impresionante. Exportamos $1,000 millones diarios a los Estados Unidos. Eso. A ver, nada más de productos agrícolas, exportamos 1,500 millones de pesos diarios. Es impresionante. Mira, si nos permites, no te vayas. Vamos a ir a un corte rápidamente para seguir platicando de algo que conoces y que conoces bien, que son la integración más allá de la agricultura, la integración en otros ámbitos que hay con la industria de los Estados Unidos. Vamos a ir a un corte, regresamos en unos minutos.